Cordial saludo. En el video de hoy tenemos una asesoría tributaria realizada por mi compañera Diana Marcela Rodríguez Suárez y quien les habla, Lina María Suárez Arrieta, como actividad final de la materia tributaria 2 correspondiente al NRC 9819, dirigido por la docente Nancy Supelano Benítez. Somos estudiantes de la carrera de Contaduría Pública de octavo semestre de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. En el video de hoy tenemos la información financiera proporcionada por el señor Willington Meneses Galvis, que actúa como persona natural. La información suministrada por él corresponde a salarios devengados por Casa Luque, correspondientes a un valor de 45.600.000, los cuales hemos clasificado dentro de la cédula de trabajo. También tenemos un ingreso de market por 165.600.000 y tenemos una venta de ganado por 81.840.000. Estos dos ingresos se han clasificado dentro de la subcédula no laboral. Tenemos un arrendamiento de 2 apartamentos por 27.600.000 y un camión cisterna en alquiler por 57.600.000 y unos rendimientos financieros de 30 millones de pesos. Estos tres rubros se clasificaron dentro de la subcédula de capital. Un bono pensional, por último, de 30 millones de pesos clasificado en la cédula de pensiones. Tenemos un valor por cesantías de 3.800.000, una licencia de paternidad por 1.646.700 y tenemos también un rubro de un niño dependiente de 8 años de edad por valor de 13.673.088 pesos, que lo clasificamos dentro de la subcédula de trabajo. Tenemos una certificación por gravámenes de movimientos financieros por un valor de 1.752.960 y un ahorro en el Fondo Nacional del Ahorro por 3 millones de pesos, clasificados también en la subcédula no laboral. Tenemos también un valor por patrimonios de un total de 1.293.450.000 pesos como total del patrimonio. Y tenemos unos pasivos totales de 220.800.000 pesos. También tenemos una serie de costos que vemos como administración de la inmobiliaria, el impuesto de los 3 apartamentos y un mantenimiento realizados a estos apartamentos que más adelante veremos la clasificación específica cuando estemos llenando el formulario. Toda esta información nos la ha proporcionado el señor Willington para que nosotros le hagamos la liquidación del impuesto de renta. Buenas tardes. Como dice mi compañera Lina María, el señor Willington nos proporcionó toda su información financiera para que fuera depurada dentro de las diferentes cédulas. La cédula general, que a su vez tiene 3 subcédulas, la subcédula de trabajo, la subcédula de capital, la subcédula no laboral, está la cédula de pensiones para aquellas pensiones nacionales y está la cédula para aquellas pensiones extranjeras. También tenemos la cédula de dividendos. Con la información clasificada dentro de la cédula general, de acuerdo a los ingresos percibidos por el señor Willington, podemos determinar los ingresos brutos percibidos dentro de cada una de las subcédulas. También pudimos determinar los ingresos no constitutivos de renta y ganancia no ocasional, teniendo en cuenta los ingresos percibidos dentro de cada subcédula. Dentro de la subcédula de trabajo, aquí donde estamos ubicados, se pudo determinar el valor por salud y pensión teniendo en cuenta el ingreso recibido por el señor Willington, que fue el salario, y se le aplicó
el 8% que corresponde a salud y pensión para determinar cuánto es el valor de ingreso no constitutivo de renta y ganancia no ocasional por salud y pensión. Dentro de la subcédula de capital, para determinar el aporte referente a salud y pensión, tomamos como referencia los ingresos brutos percibidos menos los costos, y esto lo multiplicamos por el 40%, que es el factor que se le saca a un independiente para sacar el IBC para poder hacer el aporte de salud y pensión. Lo multiplicamos por 28.5 debido a que esta es como la sumatoria en cuanto al porcentaje de aportes, que es el 16% de pensión, el 8.5 de salud y el 4% de K. La ARL cambia el porcentaje de acuerdo al riesgo. Y en la subcédula no laboral hicimos la misma operación teniendo en cuenta los ingresos brutos percibidos menos la deducción de costos, le hallamos el 40% y a esto le aplicamos lo referente a salud y pensión. Esto nos determinó la renta líquida, que es simplemente la deducción de los ingresos netos menos los costos. Aquí podemos encontrar las deducciones de acuerdo a la información suministrada por el señor Willington. Encontramos las rentas exentas, que ya las explicaremos con el formulario 210. Al señor Willington se le liquida en el formulario 210, ya que es una persona residente, persona natural, residente. Esta información es para el año gravable 2020. Aquí podemos encontrar la información del señor Willington, el señor Willington Meneses Galvis. En cuanto a la actividad económica principal, no registramos el código, pero se debe tener en cuenta que se registra el código de la actividad que le genere mayores ingresos. Aquí vamos a iniciar con el diligenciamiento del formulario. En la casilla 29 tenemos el total del patrimonio del señor Willington, que simplemente trajimos acá el valor de todos los bienes que tiene el señor Willington, que en total son 1.293.450 rubros, producto de los apartamentos, de los saldos que tiene en cuenta, del vehículo personal, de las joyas, de las cesantías. Entonces, aquí encontramos todos los bienes, es la sumatoria de todos los bienes que tiene la persona natural. Aquí encontramos la sumatoria de las deudas que tiene el señor Willington y que por supuesto deben tener relación de causalidad. Y el total de patrimonio líquido lo terminamos haciendo una deducción del total de patrimonio menos las deudas o menos los pasivos. Esto nos da un total de patrimonio líquido de 1.072.650 millones. Aquí en el formulario 210 podemos encontrar las diferentes cédulas. Encontramos la cédula general, aquí encontramos los ingresos por las rentas de trabajo, las rentas de capital y las rentas no laborales. Estos valores se registraron teniendo en cuenta lo que ya habíamos clasificado dentro de la depuración de la cédula. Aquí en esta casilla podemos encontrar los ingresos brutos clasificados en la cédula general, teniendo en cuenta cada subcédula. Dentro de los ingresos no constitutivos de renta, tomamos en cuenta los ingresos no constitutivos de renta que determinamos en esta operación, que es el aporte de seguridad social. Los costos y deducciones los determinamos de igual manera, teniendo en cuenta la clasificación y la depuración que se realizó aquí. Tenemos en cuenta la sumatoria de lo que se clasificó como costos y deducciones, que en este caso es la administración, que están clasificados en la subcédula de capital, que se refieren a la administración de la inmobiliaria. Son todas las deducciones, son todos los costos que ha tenido el señor Willington
y que hemos clasificado aquí, que es la información proporcionada por el señor. Y se clasificó teniendo en cuenta cada cédula. La renta líquida se determina de la resta de los ingresos brutos menos los ingresos no constitutivos de renta. Entonces aquí obtenemos la renta líquida de cada cédula, Aquí en esta partecita vamos a tener las rentas exentas, las deducciones imputables, que van a ser las siguientes. Aquí en otras rentas exentas, estas otras rentas exentas es la depuración. En la cédula de trabajo tuvimos en cuenta las cesantías y la renta exenta de trabajo del 25%. Para llegar a esa renta exenta del 25% tuvimos que hacer la siguiente depuración. Tomamos la renta líquida menos las deducciones menos las rentas exentas y a esta sumatoria le aplicamos el 25%. De esta manera llegamos al valor de 11.281.403. Hay que tener en cuenta que en el formulario de la DIAN, el formulario automático, él lo aproxima a los miles. En este caso nosotros lo realizamos de forma manual. Por eso el valor de en el Excel de la depuración nos da unos decimales diferentes. En las rentas no laborales tuvimos en cuenta los siguientes valores. Aquí tuvimos en cuenta el ahorro del Fondo Nacional, que fueron 3 millones de pesos. Y aquí el total de rentas exentas, pues sencillamente es la sumatoria de estas casillitas. Dentro de las deducciones imputables, tuvimos en cuenta los intereses de vivienda para la renta de capital, tuvimos en cuenta otras deducciones imputables, en este caso fue el 50% del gravamen financiero, ya que ese es el valor que se puede deducir. En la renta de capital, llevamos los gastos de medicina prepagada. Y aquí este valor pues nos aplica el total de deducciones, que es la sumatoria de las dos casillas anteriores. Para determinar las rentas exentas o deducciones imputables o limitadas, tuvimos que realizar la siguiente operación. Tomamos el valor de la renta líquida y a este valor le multiplicamos por el 40%, que es el limitante. Lo mismo realizamos para la cédula de capital y para la cédula no laboral. Sencillamente tomamos el valor que está registrado en las rentas líquidas estos valores que están registrados en cada subcédula y les aplicamos el 40%, que es la limitante. Entonces, dependiendo de este valor, determinamos cuál es el valor a tener en cuenta para sacar acá la limitante. Entonces, en este caso, la sumatoria de estos dos valores nos daban 24 millones, no solo podemos llevar 18.960.000, que es el 40% limitante.
Aquí en la subcédula de capital y en la subcédula laboral no hay ningún problema porque está por debajo del limitante. Aquí automáticamente él nos hace los cálculos y la renta líquida ordinaria la sacamos de la sumatoria de la renta líquida más la recta 60 o limitante. Teniendo en cuenta esto, acá él automáticamente para tener el valor de la renta líquida nos saca la sumatoria de todas estas casillas y aquí es muy importante tener en cuenta sacar el valor de la renta presunta. Este valor se debe sacar porque si la renta presuntiva es mayor que la renta del renglón 97, es decir, la renta liquidada acá, se debe tomar como renta presuntiva como base para sacar el impuesto la renta presuntiva que nos da acá. Si el valor es inferior, no hay ningún problema. La base es la que aparece aquí en el renglón, en el renglón 97. En este caso ya nos quedaría depurada la cédula general, teniendo en cuenta la clasificación que se realizó anteriormente acá dentro del Excel de acuerdo a los ingresos del señor Whittington. Después seguimos con la cédula de pensiones, que simplemente lo que hicimos fue registrar el bono pensional que tuvo el señor Whittington, que fue solo por un mes. Como ganancia ocasional, el señor Whittington tenía un apartamento que le costó 417 millones, se vendió en 600 millones, por lo tanto tuvo una ganancia ocasional. Aquí, para poder determinar ya la renta, tenemos que hacer un procedimiento que está en el artículo 241 del Estatuto Tributario, que es el siguiente para sacar el impuesto de renta. Aquí básicamente lo que hicimos fue tomar la base gravable, que es la que está en el renglón 97, pasarla en VT, aplicar la tarifa del 33%, que es la que le corresponde de acuerdo a la tabla suministrada en el artículo 241 del Estatuto Tributario, aplicar la fórmula y esto nos dio el valor del impuesto. Después de obtener este valor del impuesto, que queda registrado acá, tenemos el impuesto de ganancias ocasionales, que simplemente es la diferencia del costo del apartamento con la venta y sacarle el 10%, que es la tarifa para venta de bienes inmuebles. Aquí tenemos registrado la sumatoria de los dos. Este valor es el anticipo de renta liquidada para el año gravable anterior. Estos 28 millones son las retenciones certificadas del señor Whittington y como anticipo de renta tenemos un valor de 0 debido a que al aplicar tanto el procedimiento 1 como el procedimiento 2 para saber si hay anticipo de renta, que consiste básicamente en hacer el siguiente procedimiento, tenemos en cuenta la renta del año anterior, la renta del año actual, tenemos una tarifa del 75% asumiendo que ya lleva muchos años declarando y a esto le aplicamos la fórmula y nos da un anticipo negativo. Al dar negativo quiere decir que no se debe hacer anticipo. Al aplicar el procedimiento 2, que simplemente es la sumatoria del año actual con el año anterior, lo dividimos en 2 para promediar, le aplicamos la tarifa del 75%. Y al hacer la diferencia de los dos impuestos y dando negativo por tal razón, la tarifa es 0. Y concluimos que de acuerdo a la información suministrada por el señor Whittington, el valor del impuesto a pagar es de 9.106.000, que nos da de tener la diferencia del impuesto a cargo menos el anticipo de liquidado del año anterior y los 28 millones. Este sería el valor a pagar del señor Whittington de acuerdo a la información suministrada. El señor Whittington no nos proporcionó información en cuanto a la cédula de dividendos
Y en cuanto a la cédula de pensiones, no se le liquida impuestos porque no sobrepasa los montos estipulados. Eso sería básicamente el valor que nos debe pagar el señor Willington. Y esta fue la explicación de cómo se depuró el formulario 210. Muchas gracias. Gracias.